Descubre 15 lecciones increíbles de estoicismo para transformar tu vida ahora mismo. Sofía sostenía la carta en sus manos con una mezcla de incredulidad y temor. La tinta pulida de las palabras de su padre retumbaba en su mente, revelando una herencia que nunca había imaginado. Un pequeño terreno en la ciudad, un legado de sacrificio. Con cada línea leída, su corazón se tensaba. ¿Debería dejar de lado su vida como maestra? Su resistencia se hallaba en un mar de incertidumbre, ahogándose entre el deber familiar y sus propios sueños. Cada vez que se le presentaba la oportunidad de un cambio, el eco de su madre resonaba en su mente. Una mujer debe saber su lugar. En su pueblo, Sofía había aprendido a luchar, a desafiar sus propias limitaciones. Sin embargo, ahora se sentía atrapada en la voz colectiva de su comunidad, que insistía en que una maestra debía atenerse a su destino, enseñar, criar a su hijo y conservar la tradición. Pero, ¿quién había dicho que no podía ser más? La presión la acosaba, una serpiente que se enrollaba apretadamente alrededor de su pecho. Las lecciones de don Ricardo resonaban en su cabeza. El control de las emociones, la búsqueda de la verdad. Pero, ¿y si el verdadero desafío era liberarse de lo que los demás esperaban de ella? La cotidianidad de su vida se volvía cada vez más opresora. Las risas de sus alumnos, la calidez del cariño de sus padres, todo parecía sulfatado por una sombra profunda. ¿La felicidad de los demás también podía ser suja? Sofía se daba cuenta de que cada conversación en el aula estaba impregnada de un deseo de cambio, un anhelo silencioso entre las paredes que había construido. Sin embargo, la imagen de su padre, un hombre que había sembrado la tierra sin jamás haber cosechado recompensas, la mantenía firme en su camino. No puedo fallar a su legado, pensó. Un día, tras una jornada agotadora, su hijo se acercó a ella con la mirada encendida. «Mamá, tú deberías hacer algo grande. El abuelo trabajó tanto, no para que te quede el miedo», le dijo, su voz temblorosa reflejando una esperanza casi desesperada. ¿Era ella realmente la que temía? La culpa le carcomía las entrañas. La idea de construir un futuro, el futuro que su padre soñó, la acechaba como un lobo en la penumbra. La presión para tomar una decisión crecía, y con cada día que pasaba se preguntaba si su hijo quería una madre fuerte o la sombra de un sacrificio silencioso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se adentraba en la noche, las dudas se transformaban en tormenta. Sofía sentía que el terreno en la ciudad no era solo un regalo de su padre. Era una puerta abierta a una vida que nunca había osado anhelar. Pero al mismo tiempo, el peso de su responsabilidad como madre y maestra la mantenía atrapada en una telaraña de emociones conflictivas. Tenía que decidir, y cuando más se acercaba a la elección, más clara se volvía una pregunta aterradora. ¿Debería abandonar su vida por un legado que tal vez no era el que realmente quería honrar? El dilema interno la consumía, estrujando su corazón. La tensión se palpaba en el aire y la decisión se movía al borde de su conciencia. La posibilidad de que su vida tomara un rumbo completamente distinto la mantenía alerta, temerosa y llena de posibilidades. El eco de su propia voz la retaba. ¿Renunciar a sus sueños era un sacrificio honorable o un engaño elaborado? Mientras el conflicto escalaba, una sensación de urgencia la empujaba hacia un punto sin retorno. La encrucijada se cernía y el futuro, incalculable, latía con cada decisión que aún no había tomado. Sofía despertó al día con la mente repleta de preguntas, cada una clamando por atención. Las palabras de su hijo retumbaban en su interior como un mantra. ¿Qué significa hacer algo grande?, se preguntaba mientras se preparaba para su jornada de trabajo. Era un reto personal,
Ir más allá de lo que había sido, detectar en su rutina las sombras que ocultaban una vida posible. La escuela se convertía, de a poco, en un espejo que reflejaba no solo el conocimiento que impartía, sino también la falta de valentía que sentía hacia su propio futuro. En la clase, los rostros familiares de sus alumnos iluminaban el ambiente, pero su mente estaba atrapada en un laberinto. Se sentó en su escritorio, atrapada en un ciclo de pensamientos. ¿Podía realmente dejar todo atrás? Al mirar a sus estudiantes, Sofía sintió una punzada de culpa. Ellos, siempre esperándola con la misma fe ciega, simbolizaban el hecho de que su labor en el aula no solo era un empleo, era su identidad, su razón de ser. Pero en el fondo surcaba un mar de insatisfacción que anhelaba encontrar alguna salida. Esa tarde, mientras podía observar cómo algunos niños identificaban con entusiasmo sus colores favoritos, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si usaba esa pasión por la enseñanza como un trampolín hacia un nuevo camino? Podía crear un espacio en el que no solo ellos aprendieran, sino que ella también cultivara algo más. Un proyecto que combinara su amor por la educación con algo que le permitiera explorar su propia historia. ¿Y si comenzaba un pequeño taller en el terreno heredado, enseñando habilidades prácticas a los jóvenes del pueblo? Al salir de la escuela, se encontró con don Ricardo. El anciano observaba cómo las sombras de la tarde empezaban a alargarse. Sofía respiró hondo, sintiendo que esta era una oportunidad. Don Ricardo, comenzó, su voz firme. ¿Qué pensarías de un taller donde los niños puedan aprender sobre cultivo y cuidado de la tierra? Su mirada se iluminó, y las conversaciones entre ellos fluyeron con energía renovada. Sus palabras dieron vida a una idea que había permanecido oculta. Construir, educar y cultivar no eran cosas separadas, sino compuestas entrelazadas. Con cada palabra, Sofía comenzó a visualizar un futuro. El terreno no solo era un pasivo, sino un activo que podría transformarse en un lugar de enseñanza, un nuevo legado para ella y su hijo. Mientras don Ricardo compartía sus experiencias sobre la tierra, Sofía comprendió que ese era el legado que quería honrar, la posibilidad de crecer, no solo en sentido literal, sino también en emociones y conocimientos. De regreso a casa, la presión en su pecho empezó a ceder. Al mirar a su hijo, pudo ver en su mirada un destello de esperanza. ¿Qué te parece si empezamos a planear algo en el terreno de tu abuelo?, le preguntó. Y para su sorpresa, el rostro de su hijo se iluminó. Las risas, los planes, el diálogo fluyeron entre ellos, y se sintió extrañamente liberada. Sin embargo, en los rincones de su mente, la sombra de la duda nunca desapareció por completo. Mientras se preparaba para dormir, la pregunta seguía surgiendo. ¿Sería lo suficientemente valiente como para dar el paso hacia la ambición de sus deseos? ¿O seguiría atrapada en la trampa de lo esperado? Esa noche, mientras cerraba los ojos, supo que el camino por delante estaba lleno de decisiones difíciles, pero la toma de riesgos empezaba a ser una opción más atractiva que el miedo al fracaso. La chispa de un proyecto comenzaba a encenderse en su interior, y Sofía se sintió por primera vez en mucho tiempo en control de sus decisiones. Sin embargo, una inquietante revelación la despertó poco antes de sumirse en el sueño. Su búsqueda de una vida significativa conllevaba no solo la creación de un nuevo camino, sino la confrontación de aquellos que sostendrían sus expectativas sobre ella. ¿Estaba realmente lista para enfrentar esa lucha? La respuesta se sintió aún lejana, pero, con cada día que pasaba, había un nuevo reto que aceptar y un nuevo capítulo que escribirla permanecía esperando. Mientras el primer rayo de sol bañaba su habitación, Sofía se sentó en la cama, resignada a enfrentar el día. La idea del taller seguía palpitando en su mente, pero su ansiedad lo ensombrecía como un manto pesado. ¿Cómo podría llevar a cabo un proyecto tan ambicioso sin perder la estabilidad que conocía? Esa mañana, el dilema la llevó a cuestionar su propia competencia. Quizás su vasta experiencia como docente no era suficiente para emprender algo propio.
Sin embargo, esa misma tenacidad que había mostrado ante sus alumnos, esa voluntad de alentar a otros a alcanzar sus sueños, comenzó a pulsar dentro de ella. Tal vez, por primera vez, era hora de volver hacia sí misma. Decidir no era simplemente experimentar un nuevo comienzo, era hacer las paces con el pasado que la había definido. Con cada café que vertía en su taza, reflexionaba sobre cómo se había dejado arrastrar por la costumbre. Ese día dio un paso más allá de la rutina. A su llegada a la escuela, se detuvo frente a la puerta durante unos momentos, respirando hondo como si se tratara de una etapa en una carrera. Al entrar, sintió que no solo era la maestra, era una mujer en transición, buscando ser más, buscando dejar una marca auténtica. La primera clase del día se convirtió en una oportunidad para indagar en la curiosidad de sus alumnos. Les planteó preguntas sobre el cuidado del entorno, el valor de la tierra, conceptos que, sin saberlo, eran los fundamentos del taller que deseaba emprender. Sus estudiantes se sumergieron en la actividad, participando entusiastas. A través de sus respuestas, Sofía comenzó a vislumbrar la esencia de su propio proyecto. No se trataba solo de la enseñanza del cultivo. Su taller podría convertirse en un espacio donde ellos aprendieran a empoderarse, así como ella buscaba hacerlo. La chispa de una conexión se encendió entre ambos lados del aula, un puente entre quienes enseñan y quienes aprenden, y eso la llenó de valor. Después de las clases, reunió a don Ricardo. ¿Y si hacemos que mis alumnos participen directamente en el proceso del taller? Necesito hacer esto real, le comentó, dejando que la emoción desbordara su voz. Al ver la mirada aprobadora de don Ricardo, sintió que, por primera vez, su visión y la realidad comenzaban a alinearse. Durante las siguientes semanas, se dedicó a planear no solo los contenidos del taller, sino también la estructura y los recursos necesarios. Pero, a medida que el proyecto tomaba forma, las sombras de la duda volvían a acecharla. ¿Y si los padres no lo aceptaban? ¿Y si el esfuerzo de don Ricardo y su propio empeño resultaban en un fracaso? La voz de su hijo resonaba en su mente. ¿Qué significa hacer algo grande? Cada vez que se lo preguntaba, sus ansias se convertían en nervios, complicando su avance. La realidad era que estaba a punto de salir de su zona de confort, y eso la atemorizaba. Una tarde, mientras paseaba por el terreno, esos temores comenzaron a transformarse en luz. Las manos de don Ricardo al desenterrar una planta le recordaron cómo la vida florece en las condiciones adecuadas. Ella se dio cuenta de que no solo cultivaba la tierra, también cultivaba su propia valentía. Días después, como parte de su horario, empezó a preparar a sus alumnos sobre el taller. Con cada lección, su confianza crecía. Sin embargo, el verdadero desafío estaba reservado para ella, reunir a los padres de los niños para presentarles la idea. Consciente de que esta confrontación sería su mayor prueba, la inquietud se convirtió en su aliada. El encuentro que se avecinaba no solo sería un desafío en el ámbito del taller, sino un reflejo de sus propios temores. El eco de sus dudas resonaba más fuerte, pero, en el fondo, una nueva determinación crecía. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y, en su interior, sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ahora se preguntaba, ¿estaba preparada para enfrentarse a los padres y combatir las expectativas que tanto la limitaban? La respuesta se sentía inminente, pero no menos aterradora. La tarde previa a la reunión, Sofía se sumergió en sus pensamientos mientras organizaba su clase. Las sillas desordenadas, los libros apilados y el terreno lleno de posibilidades exteriorizaban la confusión que sentía dentro. Su mente estaba repleta de dudas. ¿Y si no les gusta la idea? ¿Y si no creen en mí? Sin embargo, al mismo tiempo, una parte de ella resonaba con una creciente convicción. No era solo una presentación, era una oportunidad para revelarse y plantear una nueva perspectiva en su rol como educadora. Con cada segundo que pasaba, pensaba en su propio viaje. No había recorrido esta senda por simple curiosidad. La llamada a la acción era consecuencia de años de renuncias a sus propios deseos.
Esa noche, mientras revisaba sus notas, decidió que debía hacer algo diferente para abordar la reunión. En vez de repasar los aspectos técnicos del taller, se propuso conectar con los padres como nunca antes lo había hecho. Quería que vislumbraran su pasión y el impacto que podría tener en sus hijos. Esa mañana, al vestirse, eligió un atuendo que reflejaba su profesionalismo, pero también su autenticidad. Se miró al espejo y sonrió a su reflejo. Una leve chispa de seguridad brilló en su mirada. Sabía que la forma en que se percibía a sí misma afectaría cómo la verían los demás. Con este nuevo enfoque, dejó atrás el miedo y comenzó a visualizar su presentación como una charla amena en vez de un examen. Por primera vez, decidió que no estaba ahí para convencer, sino para compartir. Al llegar al lugar del encuentro, recibió a los padres con una sonrisa sincera. Fue un momento de vulnerabilidad, donde admitió sus temores, preguntó sobre sus dudas y, en lugar de una defensa cerrada, se abrió al diálogo. La conexión que empezó a tejer con ellos no solo era sobre el taller, era sobre un futuro colaborativo, sobre el trabajo conjunto y la educación emocional que tanto necesitaban sus hijos en un mundo cambiante. Mientras hablaba, se dio cuenta de algo poderoso. Cada pregunta y cada mirada interesada le otorgaban un trozo de valor que aumentaba sus convicciones. Los miedos que antes la paralizaban comenzaron a desvanecerse, transformándose en una energía que animaba su voz. Entre risas y anécdotas, compartió la esencia de su proyecto, subrayando cómo el taller podría capacitar a sus hijos para adoptar una mentalidad más abierta hacia el trabajo en equipo y la responsabilidad social. Con cada respuesta que recibía, su visión se hacía más clara. Los padres empezaron a gesticular, interesándose en involucrarse. Esto no solo la tomó por sorpresa, sino que también la llenó de un nuevo propósito. Notó que sus dudas eran reflejo de miedos antiguos que aún arrastraba. Sin embargo, se había dado cuenta de que estaba construyendo un puente hacia un futuro en el que podría ser vista no solo como docente, sino también como líder de una nueva generación. Finalmente, al concluir la reunión, un padre se acercó y le dijo: «Sofía, creo que lo que has propuesto es realmente valioso. Me gustaría involucrarme más en esto». A lo largo de la conversación, la validación que recibió la motivó a continuar su camino de aprendizaje y descubrimiento. Deseaba hacer más que simplemente impartir conocimientos, quería inspirar a otros, y había sectores de la comunidad que estaban dispuestos a abrazar esta nueva idea. Al llegar a casa, sintió una mezcla de agotamiento y liberación. Reflexionando sobre la jornada, comprendió que su deseo de emprender el taller era solo el comienzo de un viaje mucho más profundo y transformador. Ahora se preguntaba cómo podría sostener este momento. ¿Podría mantenerse firme frente a los desafíos que se avecinaban? Una inquietud la invadió al pensar en las decisiones venideras, y si en verdad estaba lista para convertir ese primer paso en una carrera de larga distancia. Esa respuesta estaba a punto de revelarse mientras pateaba la tierra de sus sueños. Sofía despertó esa mañana con el eco de la reunión aún vibrando en su mente. Había tenido la valentía de presentarse como una líder, y la respuesta de los padres resonaba en su interior como un constante recordatorio de que el cambio era posible. Esa sensación la impulsó a preguntarse, ¿cuál era el siguiente paso en esta travesía? Las voces de aliento eran estimulantes, pero ahora la verdadera prueba sería sostener esa chispa de conexión y convertirla en acción. Con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, se propuso esbozar un plan que la llevara más allá de esa primera reunión. Tomó una libreta y con lápiz en mano se sentó en su escritorio, sintiendo cómo la energía del momento continuaba fluyendo. No podía depender de la mera expectativa de que las cosas sucedieran. Debía ser ella quien diera forma a su futuro. Comenzó a escribir los objetivos de su taller, cada palabra impregnada de su deseo de tener un impacto real en la vida de los estudiantes. Pero a pesar de su reciente éxito, unas sombras de duda comenzaron a asomarse nuevamente. ¿Y si no tengo las habilidades necesarias? ¿Qué pasará si los padres no cumplen sus promesas de involucrarse?
Cada una de esas preguntas se sentía como un ladrillo que debía levantar, pero en lugar de dejarse llevar por la incertidumbre, tomó un respiro profundo y decidió enfrentar esos temores. El primer paso fue reorganizar las ideas que había compartido en la reunión. Quería presentar un proyecto tangible al que los padres pudieran aportar no solo tiempo, sino también recursos. Planteó como primer objetivo la creación de un grupo de trabajo que se encargaría de definir los contenidos y metodología del taller. Sofía entendió que debía delegar y construir una red de apoyo que solidificara su visión. No debía ser una carga que llevara sola. Se enfocó entonces en el proceso de selección de los padres que se sumarían al grupo. Recordó a aquellos que expresaron su interés durante la reunión, dándoles seguimiento y proponiéndoles una reunión en su casa. Con cada conversación sentía que se proporcionaba una base sólida, una plataforma en la que su idea podía crecer. Los días pasaron, y con cada encuentro, Sofía experimentó una mezcla de análisis agotador y revelaciones inesperadas. A medida que sus interacciones se profundizaban, se dio cuenta de que los padres no solo querían escuchar y participar, sino que también anhelaban un espacio donde sus voces pudieran ser escuchadas y respetadas. En cada intercambio, los kilómetros de sus propias inseguridades comenzaron a desvanecerse y el sentido de comunidad se fortalecía. Pero el dilema se hacía evidente. ¿Podría realmente mantener esta dinámica? Mientras reflexionaba en su camino hacia casa una tarde, se detuvo frente a una librería. Algo la impulsó a entrar y husmear en los estantes. Sus ojos se fijaron en un libro titulado El arte de la resiliencia. Estudió la portada como si le susurrara secretos sobre cómo enfrentar adversidades. Un fuego interno brotó mientras lo hojeaba y decidió llevárselo. Al final del día, supo que cada página sería un ladrillo más para el fundamento de su taller. Con el libro en mano y un sentido renovado de determinación, avanzó hacia la próxima fase de su proyecto. Se sentó a reflexionar y a la sombra de sus inquietudes empezó a pensar en la importancia del autoconocimiento. En un instante de lucidez, comprendió que el verdadero desafío no era solo construir un taller exitoso, sino también enfrentar sus propias barreras internas. Con firmeza, se volvió hacia sus notas y esbozó una lista de lecciones que había aprendido a lo largo de su camino. Sabía que cada una de ellas debía ser parte del taller, no solo variables en un currículo, sino fundamentos que transformarían mentalidades. Sofía se sintió en un punto de inflexión, una encrucijada que podía llevarla a profundizar en su autoexploración. Así que, mientras el sol se ponía en el horizonte, una nueva pregunta comenzó a crecer en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir en su búsqueda de autenticidad y conexión con los demás? Esa respuesta seguía siendo incierta, pero sabía que al continuar este camino, cada paso podría abrirle puertas que no había imaginado. Sin darse cuenta, su viaje estaba a punto de llevarla a confrontar viejos patrones y a tomar decisiones que probarían su voluntad. Sofía se sumergió en la lectura del libro sobre resiliencia, absorbida por cada página, que ofrecía una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar las dificultades. Al principio, lo consideró como una simple herramienta, pero pronto se dio cuenta de que cada palabra resonaba con su búsqueda de autenticidad. Las lecciones comenzaban a traspasar la teoría y se convertían en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Cada concepto la empujaba a afrontar sus límites. A la mañana siguiente, con la libreta abierta frente a ella, se dispuso a integrar lo aprendido. La primera lección que decidió anotar fue sobre la aceptación de lo que no podía controlar. Esta idea le incomodó, pero Sofía no podía permitir que ese malestar la detuviera. La incertidumbre era parte del proceso, al igual que su deseo de mejorar. Así que escribió: «Acepta, no todo está en mis manos». Sin embargo, la verdadera prueba llegaría el día en que se reuniría con el grupo de padres. Imaginó el momento. Sus corazones rulantes estaban llenos de expectativas, y ella misma debía convertirse en el faro que iluminaría el camino hacia una educación más rica y significativa. Sin embargo, la ansiedad empezaba a aflorar. Si bien su voluntad de ser una auténtica líder era fuerte, el temor de no cumplir las expectativas la amenazaba.
Con determinación lo anotó. No tengas miedo al fracaso. Cada error es una lección. La reunión se convirtió en un punto culminante para su desarrollo personal. Sofía los recibió en casa con nervios, pero también con un propósito claro. Decidió empezar con una breve introducción sobre la importancia del trabajo en equipo. Sus palabras fluyeron con sinceridad, emanaban autenticidad. Mientras observaba las reacciones de los padres, notó que la mayoría se sentía inspirada, y las inseguridades que cargaba se atenuaron momentáneamente. Sin embargo, era incapaz de silenciar la voz interior que seguía cuestionando su autoridad. A medida que la conversación se desarrollaba, los aportes de los padres revelaron una riqueza inesperada. Habían compartido sus propios sueños y anhelos para el taller, lo que generó una dinámica colaborativa que ella no había anticipado. Sofía sintió que su papel no era solo guiar, sino también permitir que estos padres se expresaran y se involucraran. Comenzaba a comprender que el éxito de su proyecto no dependía únicamente de sus habilidades, sino de la capacidad de crear un espacio donde todos participaran. El momento más impactante llegó cuando una madre confesó sentirse fuera de lugar, insegura de su contribución. Las palabras resonaron en Sofía como un eco de sus propios temores. En un impulso, se le ocurrió compartir su propia lucha con la inseguridad, algo que había mantenido guardado. No era solo una líder en proceso de creación de un taller. También era una persona que había enfrentado sus propios miedos y había emergido con una nueva perspectiva. Al compartir su historia, sintió un cambio en la atmósfera. Un vínculo auténtico se formó entre ellos. Aquello que inicialmente era una estrategia de conexión se convirtió en una revelación personal. Al ser vulnerable, generó un entorno donde los demás también se sintieron seguros para abrirse. Sin embargo, mientras la reunión llegaba a su fin, una sensación de inquietud la embargó. La combinación de su nuevo descubrimiento y la carga que se avecinaba para ejecutar su visión la abrumaban. ¿Podría realmente sostener este nivel de honestidad y conexión en el futuro? Con esta pregunta en mente, salió de la reunión sintiéndose más fuerte, pero también más vulnerable ante el desafío que se le presentaba. La noche se oscurecía cuando, mirándose en el espejo, Sofía se vio no solo como una líder, sino como una persona en proceso de constante evolución. Con la determinación de avanzar, surgió una nueva pregunta. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a empoderar a los demás sin perder su esencia? Esa incertidumbre se entrelazaba en su mente mientras ella preparaba el próximo encuentro, preparándose para un desafío que podría probar sus límites de una manera en que nunca había imaginado. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las persianas, iluminando el espacio donde Sofía se sentaba con su libreta. Era un nuevo día, y con él llegaron nuevas reflexiones. El eco de las palabras de la madre en la reunión, aquel momento de conexión, seguía resonando en su mente. ¿Podía realmente gobernar sus inseguridades mientras guiaba a los demás? La dualidad de ser transparentemente humana y al mismo tiempo una figura de autoridad le resultaba inquietante. Esa tensión se convirtió en su motor interno, el combustible para profundizar más en lo que significaba ser auténtica. Mientras disfrutaba de una taza de café, observó la libreta donde había escrito sus pensamientos. Quizás había llegado el momento de profundizar en la resiliencia, no solo desde la teoría, sino también a través de la práctica. Comenzó a hacer un nuevo listado, esta vez con lecciones que podrían emerger de su travesía. Las palabras fluyeron. La vulnerabilidad no es debilidad. Era tan sencillo y poderoso. Esa había sido su mayor epifanía en la reunión anterior. Con cada anotación, sus dudas se contrastaban con una creciente certeza de que liderar no significaba tener todas las respuestas, sino ser capaz de enfrentar las preguntas difíciles. Fue en este proceso donde se dio cuenta de que su historia, su lucha, podría no solo inspirar, sino también empoderar a otros. Sofía comenzó a pensar en sus propias experiencias de vida, vislumbrando cada desafío que había superado como un ladrillo en la estructura de su resiliencia.
El ejercicio de introspección continuó. ¿Qué la había llevado a sentirse fuera de lugar en ciertas situaciones? ¿A veces su inseguridad pesaba más que su determinación? Sin embargo, en lugar de condenarse, decidió escribir sobre cada uno de esos momentos difíciles. Se obligó a rescatar esos recuerdos y verlos desde un ángulo diferente. La aceptación de su vulnerabilidad era, sin lugar a dudas, el camino hacia su crecimiento personal. Con esta nueva claridad, Sofía empezó a esbozar cómo podría incluir estas lecciones en su próximo encuentro. Se propuso presentar el concepto de resiliencia a los padres, no solo desde la perspectiva del éxito académico, sino como un viaje de aprendizaje constante, lleno de fracasos y triunfos. Quería que comprendieran que el camino hacia la educación enriquecedora no era lineal, sino un laberinto de experiencias. Era fundamental vivir la experiencia con autenticidad, aceptar las caídas y celebrar cada pequeño avance. Cuando llegó el día del nuevo encuentro, su corazón latía frenéticamente. Se encontró frente a una sala llena de padres expectantes. En lugar de dejar que la ansiedad la consumiera, recordó su lista de lecciones y, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Sofía se centró en la importancia de compartir no solo las expectativas positivas, sino también las inseguridades y las frustraciones que todos, en esencia, experimentaban. A medida que sus palabras llenaban el aire, observó las reacciones de los padres. Algunos asintieron con la cabeza, otros esbozaron sonrisas tímidas. Fue entonces cuando Sofía comprendió que había encendido algo dentro de ellos, la posibilidad de ser verdaderamente libres y honestos sobre sus propios desafíos. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba y otros comenzaron a compartir, una inquietud empezó a formarse en su interior. ¿Podría sostener este nivel de conexión sin diluir su esencia? Para seguir ayudando a otros, necesitaría reconocer su propio proceso de transformación. La noche anterior le había dejado preguntas profundas, pero ahora, frente a sus compañeros, se dio cuenta de que la autenticidad era un viaje interminable. Al finalizar la reunión, con el corazón aún palpitante, Sofía se sintió al borde de un precipicio emocional. Había creado un espacio seguro, pero la inquietud de su propio desgaste la amenazaba. ¿Cómo seguiría cultivando esa vulnerabilidad sin sentir que perdía su voz? Salió del lugar sintiendo que cada paso lo daba no solo como líder, sino como una mujer en búsqueda de su verdadero ser. Mientras la noche cerraba el telón, la pregunta se agolpaba en su mente. ¿Podría despojarse de sus máscaras y mostrar su verdadero yo sin miedo? La respuesta a esta cuestión se convertía ahora en el próximo gran desafío. Sofía se despertó esa mañana sintiendo el peso del día anterior sobre sus hombros. La noche de reflexión no había proporcionado las respuestas que tanto anhelaba. Por el contrario, se sentía más agobiada por preguntas que giraban en su mente, como un ciclo interminable, interrumpido solo por la insistente voz interior que la retaba a avanzar. ¿Dónde estaba el equilibrio entre ser vulnerable y ejercer autoridad? A medida que se preparaba para el día, comprendió que debía asumir el control no solo de su trabajo, sino también de su proceso personal. Decidida a enfrentar sus temores, comenzó una nueva lista, pero esta vez se enfocó en el estoicismo, una filosofía antigua que le prometía herramientas para transformar su perspectiva. Sofía anotó en su libreta: el control radica en nuestras reacciones, no en los acontecimientos externos. Con cada frase que transcribía, una pequeña chispa de determinación la iluminaba. Estudió principios estoicos como la aceptación de lo inhabitable y la práctica de la autoevaluación. Naturalmente, esto la llevó a una profunda introspección. ¿Qué situaciones había estado evitando que requerían esa aceptación? Fue entonces cuando se dio cuenta. Su miedo al fracaso había comenzado a nublar su percepción de sus capacidades. En lugar de ver los tropiezos como oportunidades de aprendizaje, los había catalogado como pruebas de debilidad. La idea de que cada error ofrecía lecciones invaluables comenzaba a tomar forma en su mente. El verdadero crecimiento, pensaba, se gestaba en la incomodidad. Luego, una idea surgió con contundencia.
Debía aplicar la práctica estoica en su rol de liderazgo. No podría guiar a otros si no era capaz de dominar sus propios miedos. Uno de los principios que la cautivó fue el enfoque en la virtud por encima de la reputación. Este concepto resonó dentro de ella, alentándola a dirigirse hacia lo que realmente importaba, su autenticidad y su compromiso con el crecimiento personal y el de quienes la rodeaban. Esa tarde se presentó a su siguiente encuentro, sintiendo el nerviosismo manifestarse nuevamente, una señal de que estaba ante algo significativo. Sofía decidió que, en lugar de rehuir la sensación, la abrazaría. Al dar la bienvenida a los padres y comenzar la reunión, se armó de valor y compartió su experiencia con el estoicismo. Les habló sobre el control que podían ejercer sobre sus emociones, sobre cómo el verdadero poder radicaba en su capacidad para elegir cómo reaccionar ante las adversidades. Las reacciones fueron variopintas. Algunos padres se mostraron escépticos, otros asombrosamente receptivos. Cada mirada y cada reacción era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. A medida que la conversación avanzaba, Sofía enfrentó sus temores, al ver a otros vulnerables compartiendo sus propias luchas con la crianza. Fue un momento de revelación que la invitó a profundizar en su autenticidad. Ella misma, sintiéndose más fuerte, compartió un momento específico en el que había fallado, mostrando cómo una decisión impulsiva había afectado no solo a su carrera, sino a su autoestima. Ver a otros abrirse le dio alas para ser más honesta, más humana. Su vulnerabilidad se transformó en fortaleza al conectar con sus semejantes. Sin embargo, había un dilema latente que la inquietaba. ¿Su excesiva apertura podría hacerla ver como inexperta? Esa sensación de peligro se instaló en su pecho. Deseaba ser un modelo a seguir, no un ícono de inseguridad. Pero al mismo tiempo, el entendimiento de que liderar significaba despojarse de las máscaras volvió a surgir. Al concluir la reunión, mientras los padres se marchaban, se sintió invadida por nuevas inquietudes. Había logrado establecer una conexión sincera, pero la balanza emocional seguía en juego. La posibilidad de perder su voz, de convertirse en una figura de duda, cristalizaba en su mente. ¿Sería su valentía un arma de doble filo? ¿Podría la autenticidad convertirse en su mayor vulnerabilidad? Las preguntas continuaban atormentándola, pero también siembran semillas de nueva determinación. La búsqueda de su verdad estaba lejos de concluir. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una certeza se afianzó. Enfrentar sus sombras era el único camino hacia la luz. Estaba lista para seguir ahondando en su identidad, aunque eso supusiera confrontar lo que temía. La respuesta que necesitaba estaba más cerca de lo que pensaba, y sin embargo, el viaje apenas estaba comenzando. Sofía despertó llena de inquietudes, un eco constante de lo vivido la noche anterior. Aunque la noche había permitido que su mente fluya en un reparador remanso de introspección, las respuestas que tanto deseaban seguían desdibujadas. La batalla interna había comenzado, y estaba decidida a enfrentarse a sus demonios de frente. Hoy sentía que era el momento de tomar acción, no solo de hablar sobre el estoicismo, sino de vivirlo con la autenticidad que tanto anhelaba. Se preparó para un nuevo día con un enfoque renovado. Volvió a sus notas, pero esta vez su pluma danzó sobre el papel con una urgencia inusitada, anotando lecciones concretas que podrían servirle no solo a ella, sino a los demás. La sabiduría consiste en saber qué es lo que se puede cambiar y qué no. Esa frase resonó en su mente como una campana en la penumbra de sus dudas. Cada lección estoica que escribía liberaba una parte de su ansiedad, convirtiéndola en fuego creativo. Sofía empezó a identificar las áreas en las que había sentido desconfianza, y al mismo tiempo, las oportunidades que podría crear al ser honesta. Comprendió que su crianza se había nutrido de silencios y máscaras, de la necesidad de proyectar una imagen perfecta. Sin embargo, el verdadero desafío radicaba en aceptar que sus imperfecciones podían ser su mayor fortaleza. Decidida a poner a prueba su nuevo enfoque, se preparó para su próxima reunión con el equipo de trabajo.
Esta vez, en vez de enfocarse exclusivamente en el progreso profesional, planteó un espacio para compartir experiencias personales. Fue un camino arriesgado, uno que podría llevar a la incertidumbre, pero también a una conexión genuina. La idea era simple: cada uno debería compartir algo que lo asustaba, ya fuese en el ámbito personal o profesional. El ambiente resultó ser electrizante. Las historias comenzaron a fluir, y cada relato resonaba como un eco del suyo. A medida que escuchaba, sus propios temores se traducían en valor. Se dio cuenta de que su papel ante el grupo era más que el de líder, era el de facilitadora de una conexión humana esencial. Al abrir el espacio, estaba mostrando que la autenticidad podía ser una herramienta poderosa. Cada voz que se alzaba frente a ella era un ladrillo que fortalecía la estructura de una comunidad más real. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su determinación: el miedo al juicio. ¿Y si su vulnerabilidad se tomaba como una señal de debilidad? Pero a medida que las historias se compartían, la atmósfera se llenó de empatía, y el temor a ser juzgada comenzó a desvanecerse. Sofía comprendió que, al vulnerabilizarse, estaba desafiando las expectativas y decisiones que había mantenido en su vida. Al concluir la reunión, una sensación de plenitud la embargó. Había sucumbido a la ansiedad en el pasado, pero hoy, al abrazar la incomodidad, había descubierto un nuevo nivel de conexión que jamás había imaginado. Los comentarios positivos fluyeron hacia ella, y los rostros se iluminaban en un ambiente de confianza renovada. Sin embargo, siguió añadiendo capas a su reflexión. En el fondo de su ser, un dilema comenzaba a tomar forma. ¿Cómo equilibrar su nueva autenticidad con las expectativas que la rodeaban? Había desatado un torrente de conexión, pero sabía que existía una línea delgada entre ser abierta y perder el respeto profesional que había forjado. Mientras el día llegaba a su fin, las preguntas se amontonaban en su mente. ¿Era posible ser plenamente sincera y al mismo tiempo mantener la autoridad que su rol exigía? Era un dilema inquietante que requería su atención. Sofía miró por la ventana, mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Su viaje hacia el autoconocimiento la llevaba a un punto crítico: el momento de decidir si continuar el camino hacia un liderazgo auténtico o volver a las viejas maneras de controlar la imagen que proyectaba. La incertidumbre se cernió sobre ella como una bruma pesada. ¿Estaba realmente lista para asumir el riesgo de ser genuina? Esa voluntad de explorar la autenticidad podría abrir puertas, pero también significaba enfrentarse a una frágil realidad. La noche caía, y con ella nuevas determinaciones rumoreaban en su interior. ¿Sería este el comienzo de una nueva era en su vida profesional? La respuesta se encontraba al borde de sus decisiones. El día después de las reflexiones inquietantes, Sofía despertó con un renovado sentido de propósito. La noche de introspección había sido clave para transformar el desasosiego en claridad. Decidida a asumir el reto de encarnar la autenticidad en su labor diaria, salió de casa con una nueva determinación. Hoy sería diferente. Con su libreta en mano, llegó a la escuela con la convicción de aplicar los principios estoicos que había estado estudiando. El control de sus reacciones frente a eventos imprevistos no solo era una teoría que quería dominar, se convertiría en su mantra. La resiliencia y la vulnerabilidad se alzaban como aliadas en su camino hacia un liderazgo más auténtico y verdaderamente significativo. Esa misma mañana, Sofía planeó una actividad para sus alumnos que integrara el cultivo de la tierra con el autoconocimiento. Ideó una dinámica en la que cada estudiante escribiera sus sueños, deseos y miedos en una hoja de papel, que luego se plantarían simbólicamente en el terreno del abuelo. La idea era que, mientras cuidaban la tierra, también cuidarían de sus propias aspiraciones y temores. Quería mostrarles que, al igual que las plantas, los sueños necesitan nutrientes, luz y cuidado para crecer. La hora de la actividad llegó, y el aula respiraba una atmósfera única de anticipación. A medida que los estudiantes comenzaron a compartir sus pensamientos, su vulnerabilidad emanaba.
Sofía se dio cuenta de que crear un espacio seguro para la apertura emocional también la empoderaba a ella. La palabra miedo resonó en sus corazones, y en lugar de sentir que su rol se debilitaba, se sintió más fuerte que nunca. Aceptar sus imperfecciones y dar lugar a que otros hicieran lo mismo era la esencia de un liderazgo auténtico. Al finalizar la actividad, más que enseñanzas académicas, sus alumnos habían cultivado un sentido de comunidad en el aula. La conexión palpable entre ellos era un reflejo de su propio viaje hacia la autenticidad. Sofía, satisfecha, observó cómo la luz de esperanza se encendía en sus ojos. Era una prueba de que educar no solo consiste en procesos académicos, sino también en facilitar el crecimiento emocional. Al salir de la escuela, el eco de sus alumnos resonaba en su mente. Los descubrimientos que había compartido con ellos al final del día crecían. La experiencia había aportado una claridad renovada. Su trabajo no solo era ser una maestra, sino un agente de cambio. Todo lo que había aprendido a lo largo de su camino se estaba transformando en acciones concretas con un impacto real. Los días siguientes se convirtieron en una serie de pasos audaces hacia su nueva visión. Al sentarse frente a sus colegas, propuso integrar la vulnerabilidad y la resiliencia como un pilar fundamental en su proyecto de taller. A medida que su rostro se iluminaba al hablar sobre la importancia del autorreconocimiento y la aceptación, comenzaron a brotar comentarios positivos. Las historias personales de sus colegas se entrelazaban con las suyas, y cada encuentro se convertía en un testimonio del poder que tenía el compartir. Pero el verdadero reto vendría cuando se enfrentara nuevamente a la comunidad de padres. Había cierta inquietud en su pecho, el temor de ser juzgada por su reciente transformación y la autenticidad que ahora abrazaba con fervor. Sin embargo, las lecciones aprendidas se habían integrado en su ser. Sabía que el riesgo de mostrar su verdadero yo podría ser un acto de valentía que valdría la pena. El día de la reunión con los padres llegó. Sofía se preparó como nunca antes. Decidió que, en lugar de exponer un guión, compartiría su propia experiencia de vida, identificaría sus contradicciones y dejaría que su vulnerabilidad resonara en el discurso. Quería que ellos vieran no solo a la docente, sino a la mujer que había luchado con el miedo y la necesidad de ser auténtica. Cuando comenzó a hablar, su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de sincera convicción. Las palabras fluyeron, revelando su historia, los sacrificios y las luchas que había enfrentado en su camino hacia la autoaceptación. A medida que narraba cómo había permitido a su miedo guiar sus decisiones en lugar de su propio deseo de autenticidad, los rostros de los padres comenzaron a transformarse. Algunos mostraban empatía y otros asombro, pero todos estaban inmersos en su relato. La atmósfera se tornó palpable. Al igual que sus alumnos, los padres comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias inseguridades y temores sobre la crianza. El encuentro se convirtió en un diálogo genuino, donde el apoyo emocional sobrepasó las expectativas preconcebidas de roles. Sofía observó cómo cada historia, cada comentario, se unía para fortalecer la comunidad. Lo que había comenzado como una presentación formal, ahora era una interacción rica y significativa. Al final de la reunión, claramente emocionada, advirtió que la validación y la conexión se habían establecido en el aire. Un padre se acercó mientras la multitud se dispersaba. «Sofía, lo que hiciste hoy fue valiente y poderoso. Me siento inspirado a apoyar tu taller». Esa afirmación resonó dentro de ella como un faro de energía y determinación. Sofía llegó a casa esa noche sintiendo que una nueva etapa había comenzado. Había atravesado la barrera del miedo y lo había reemplazado por un sentido tangible de conexión, fortaleza y comunidad. El viaje hacia la autenticidad había transformado no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Su taller tomó forma y con él la realización de que su propósito estaba por cumplirse. Había logrado dejar atrás las sombras que la mantenían cautiva. El legado de su padre ahora adquiría un nuevo significado, uno que no solo honraba el pasado, sino que también proyectaba un futuro brillante lleno de posibilidades.
Mientras contemplaba el terreno de su abuelo, lleno de sueños en flor y miedos enterrados, Sofía comprendió que, al igual que las plantas necesitan luz y cuidado, también el alma necesita espacio para crecer y brillar. Estaba preparada para seguir, y lo haría con una confianza renovada y un compromiso indestructible hacia su propia verdad. Esta es la culminación de su viaje. Sofía no solo había enfrentado sus miedos, sino que los había abrazado, permitiendo que su autenticidad guiara el camino hacia el éxito. Un nuevo capítulo se abriría y estaba lista para construir un legado que era el reflejo de su verdadero ser. Es el momento de que ustedes también se unan a este viaje transformador. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo la autenticidad puede cambiar vidas. Y no olviden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan inspirarse y encontrar su voz auténtica. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.